Le damos realmente la bienvenida al compañero Sergio Durán a nuestra facultad. Le entregamos los micrófonos para que dicte la conferencia. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerles muchísimo por la invitación y también explicarles que en el día de hoy a las 4 de la tarde, en el Centro de Estudios Martianos, tendrá lugar la conferencia esencialmente sobre José Martí que estaba prevista para el día de hoy. Esa conferencia guarda relación con la visita reciente a la República Dominicana y la celebración allí por parte del pueblo dominicano, de la nación toda, con la presencia de una delegación de Cuba, del primer centenario, 100 años, de la presencia de José Martí en Santo Domingo. Esa visita fue de una importancia enorme, y tenemos en consideración que allí, en la isla vecina, de la cual apenas nos separan una hora de vuelo desde Santiago de Cuba, desde el extremo más oriental de la isla de Cuba, vivía no solamente Máximo Gómez, sino también una serie grande, muchos patriotas cubanos de la Gran Guerra de 1868, profundamente relacionados con el acontecer político, humano, familiar de la República Dominicana. Por tanto, esa visita de Martí en el año 1892 marca un importante momento en la vida del maestro, al mismo tiempo que aportó a la esperanza del pueblo cubano por alcanzar su libertad una importantísima contribución. Martí fue muy alentado en esa visita a continuar su trabajo. Y quizás si ese tema del aliento, de lo que significa alentar a otro en un empeño, sea el móvil de estas palabras de la mañana de hoy, que van a ser breves y van a tratar de llenar el cometido de entusiasmar y de proyectar en nosotros un interés mayor por la enseñanza de la historia. Ese Martí joven que llega a República Dominicana ha completado un importantísimo ciclo de su trabajo político. Como ustedes saben, y es necesario reafirmarlo, Martí apenas vivió en Cuba. Esta afirmación categórica nos lleva inmediatamente a volar a la consideración de la importancia que la educación da. Martí nos demuestra cómo la cubanidad, el sentido nacional, el espíritu cubano que animó su vida, no se cambió, ni se transformó, ni se debilitó, ni en el largo exilio, ni en la presencia necesaria suya, en su participación en la vida cubana en distancias remotas de su patria natal. Vemos a Martí muy joven, a los 16 años, partir a España como condenado político. Pero aún antes, cuando era un niño de muy poca edad, sus padres, como saben, uno, don Mariano, era de Valencia, y la madre canaria, le llevan a pasar una larga temporada en que la familia opta por la posibilidad de vivir mejor y de abrirse paso con más fortuna en España. Quizás si el viaje de la familia de Martí a España no se proyectó con carácter definitivo cuando parten con sus niños a Europa, pero no cabe la menor duda que la presencia allá durante poco más de 3 o 4 años, y eso es muy interesante, 3 o 4 años allá, en el momento en que Martí está despertando, en que todo niño está despertando al conocimiento del mundo circundante, fue un elemento en esa infancia de Martí. Quiere decir que ante los 16 años ya él había tenido una permanencia que para la edad vivida suponía una larga estadía lejos de Cuba, con otros niños, con otros juegos, con otro acento, con varios inviernos, quiere decir un clima distinto, y todo esto le permitió acercarse a la realidad familiar, que no era en forma alguna una realidad cubana en el sentido puro de la palabra. Sus padres eran inmigrantes que vinieron a América por lo que se venía a América, en busca de fortuna, en busca de trabajo, en busca de prosperidad. Y lo cierto es que la familia de Martí no se caracterizó, ni el padre ni la madre, por haber logrado rápidamente, ni pienso que lo lograron nunca, el triunfo en esas aspiraciones. Si vemos los lugares en que vivieron en La Habana, desde la modesta casa de la calle Leonor Pérez hoy, Paula ayer, la Cruz Verde en Guanabacoa, y toda una serie de lugares en La Habana que marcan el derrotero familiar, nos encontramos que siempre buscando el precio más barato de una habitación o de una pequeña casa, los vemos
en los sucesivos cambios de empleo de don Mariano, la mujer estaba reducida entonces al trabajo del hogar. Y me imagino que sería un trabajo muy arduo el de la madre de Martí, porque era su hijo Pepe, Martí, era el único varón en un hogar de hembras. Por tanto, esas muchachas tenían que aprender las labores del hogar, la costura, la cocina y todo lo que la mujer hacía en la época. No hablamos, desconocemos o se sabe poco de la educación que Amelia, Ana y las hermanas de Martí tuvieron, que debió ser la elemental. El único que pudo romper el abismo, el único que pudo romper la frontera del saber más fue Martí. Y eso lo va a lograr gracias, como ustedes conocen, al interés personal que había suscitado en el maestro Rafael María de Mendívez el carácter, la aplicación, la voluntad y la personalidad del adolescente Martí. Volviendo a España, nos lo encontramos allá con sus padres y al regreso a Cuba, cuando ya tiene 6, 7 años, más o menos, lo vemos en las escuelitas cubanas que formaron hitos en la enseñanza pedagógica y en la tradición pedagógica nuestra. Como ustedes saben, nuestro país es depositario de una escuela pedagógica, de una escuela y un estilo de enseñanza que se había perfilado desde los albores mismos de la conquista española, cuando ese maestro que clama en Santiago de Cuba, Miguel Velázquez, parte indígena y parte español, y que es reputado uno de los primeros, y si no el primer maestro cubano de que se tenga noticia, revela en un escrito, en unas palabras que se han conservado de él, la situación moral de un país que era una tierra de vasallaje y de señorío colonial. Esos maestros educaron rudimentariamente, inicialmente, a sus educandos, y fueron en el contexto de Cuba, en el medio de Cuba, que es un medio natural, un medio insular. Es muy importante, todas estas cosas van siendo motivos de la reflexión a que tratamos de llegar después. La personalidad de nuestro pueblo, nuestra propia identidad, está dictada, marcada, enmarcada en un hecho geográfico, en un hecho ecológico, en un hecho humano singular. El natural, el geográfico, es la condición de isla o de archipiélago de Cuba. En segundo lugar, la composición étnica formada por lo español de determinadas regiones preferentemente en los inicios del sur, en el siglo que más influye en nosotros, que es el siglo XIX y XX, la España más laboriosa, la España del mar, la España minera, la España de las tierras más duras. En los orígenes, Andalucía, en los orígenes Canarias, en los orígenes Extremadura, para al final, lo que está más cerca de nosotros, Galicia, Canarias de nuevo, Asturias, tierras de trabajo, de lluvia, de esperanza, de sequía, tierras paradójicas de España, son las que influyen en nosotros, tierras contradictorias, ecologías y climas diferentes. Por la parte africana, todo cuanto hay de vasto y diferente en África. Fernando Ortiz se preocupaba y preguntaba y indagaba sobre las distintas etnias y culturas africanas que se volcaron sobre América y particularmente sobre Cuba, desde los nobles guerreros de las estirpes nigerianas hasta los esclavos traídos de las islas españolas en la costa africana, en Guinea, en Cabo Verde, desde las posesiones portuguesas, desde las cuales iban subiendo los esclavos hasta la costa o descendiendo hasta la costa en Angola o Mozambique, de todas esas partes que son distintas y representan una África polifacética en lo cultural, en lo humano, llegan inmigrantes a Cuba para formar con lo español sobre la huella del indio, amalgamándose todo eso bajo un cielo nuevo y en una naturaleza nueva, el carácter, la forma de ser y el perfil de lo que ha de ser en su momento oportuno lo cubano. Hasta ese momento, esos rasgos pintorescos que toman los pintores y que recuerdan los viajeros, esas características en el hablar, en el decir, en el hacer, en el comer, en las formas del idioma, van señalando el ascenso lento de una criollez que demorará cierto tiempo en convertirse en cubanidad. Por lo tanto, en ese contexto, y en el momento de suprema madurez de esa realidad, en el siglo XIX, viene al mundo Martí. Y como yo les decía antes, retomando la idea, hay toda una escuela pedagógica cubana
que tiene sus orígenes, como decía, en Miguel Velázquez, por tomar un ejemplo, y que continúa en los grandes maestros y pensadores cubanos de siglos anteriores, fundamentalmente del siglo XVIII. Estamos hablando, por ejemplo, de ese gran filósofo, maestro y educador que fue José Agustín Caballero, y que llegará como una herencia natural a su sobrino José de la Luz y Caballero, considerado el más importante o el maestro clave en la historia de la formación del magisterio cubano. Entre José Agustín y José de la Luz y Caballero hay otro personaje de suma importancia, un hombre clave, una figura importantísima por su genio personal, por su capacidad oratoria, porque el maestro tiene que hablar, el maestro no puede gruñir, el maestro no puede simular que dice, el maestro tiene que tener dos direcciones en su diálogo, un diálogo formal con todos, un diálogo personal con cada uno, un diálogo de palabras y un diálogo de sentimientos con los que están acogidos a su tutela durante un tiempo. Y quizás durante mucho tiempo de nuestra vida, cuando regresamos al hogar, la impresión más fuerte que llevaremos en nuestra existencia es de aquellos maestros que supieron realmente captar, encauzar más que dominar, ayudar a levantar vuelo más que cortar alas en nuestra vida. Y por tanto, esa escuela cubana tendrá en José Agustín, el gran filósofo, pensador, educador, en Varela, el joven de la sorprendente capacidad, en ese Varela que tiene la sonrisa, a pesar de su imagen tan austera, ese Varela que tiene esa capacidad de comunicación que lo lleva a pasar rápidamente de su condición de alumno a su condición de profesor. Ese Varela que tiene una capacidad racional, quiere decir que sabe que el conocimiento no entra por esquemas, que el conocimiento no viene por resúmenes, el conocimiento no llega de ninguna manera por la memorización, sino que el conocimiento viene por la razón. El conocimiento viene por la elucubración del pensamiento, por el desarrollo de la capacidad cognitiva, y todo eso lleva a Varela a convertirse, como genio que fue, porque Varela fue genial como profesor, como hombre, como pensador político, social avanzado, a ser el horizonte no solamente de la pedagogía, sino de la cultura cubana. Varela es un fundamento, es lo que se llama una piedra clave, una piedra angular. Y los constructores nunca pueden, en su proyecto, dejar de valorar el significado que tiene lo que podríamos llamar la primera piedra, o la piedra angular. En esa piedra, generalmente, se depositan las memorias. Hay un acto para colocar la primera piedra. Se reúnen las personas para celebrar, de hecho o de derecho, la colocación de la piedra. La familia festeja cuando se va a levantar una habitación y finalmente se logra, después de sortear mil dificultades, poner el primer ladrillo o plantar el primer horcón. Pues bien, en la cultura, en el pensamiento social y político y histórico, la figura de Varela es celebrada por la nación cubana como la piedra angular que marca el nacimiento y al mismo tiempo el resumen de cuanto hasta ese momento había hecho el pensamiento cubano, la pedagogía cubana. Por esa línea, Luz, Agustín Caballero, Varela, descienden los maestros cubanos que llegan hasta Martí, en la figura de Rafael María de Mendive, en la figura de José Sixto Casado, en la figura de Anselmo Suárez y Romero, y de todos aquellos maestros que además tenían, más allá de sus obligaciones en el aula, una vida personal como intelectuales, poetas, escritores, novelistas, y por tanto tuvo la fortuna Martí de caer en manos, a su regreso de España, primero de José Sixto Casado, con su pequeña escuela, esa pequeña escuela que muchos de nosotros recordamos todavía, con el maestro en la escuela pública, en la pequeña escuelita paga, como se le llamaba, y en la cual alguien se consagraba a enseñar. Y en segundo momento va a llegar al colegio de Rafael María de Mendive, que es todo sensibilidad, toda capacidad y sobre todo lo más importante, una personalidad metálica, una personalidad indestructible. ¿A qué extremo este maestro influyó en la vida de Martí? Él mismo lo ha dicho. La carta de Martí a Mendive con motivo de su apresamiento
Los conceptos que él vierte sobre Martí y que Martí tiene sobre él son muy importantes para comprender ese tiempo histórico. Y desde luego, el hecho de haber intercedido Mendive con el padre de Martí para lograr que éste autorizara que él pagase o costease aquellos estudios superiores que de suyo Martí no podría en forma alguna pretender por ser el hijo de una familia humilde, virtualmente desempleada por aquel entonces, y que no podía en forma alguna aspirar a que el joven muchacho, que tenía además muchas cualidades por su educación, por su sencillez, por su seriedad, por su discreción y por su muy buena letra, de colocarse o de ser colocado como amanuense en un almacén de los tantos amigos triunfadores que tendría don Mariano Martí, quizás en una bodega o en un almacén próximo. Ese era el destino de Parado. Sin embargo, entre ese destino de Parado y casi decidido y la verdad, se interpone el maestro. ¿Y qué prestigio, qué crédito debió tener Mendive, que logra vencer el necesario orgullo de Mariano Martí, la situación incómoda de que una persona extraña ofreciese un amparo a la familia para que Martí pudiese estudiar? Y de esa manera lo vemos en la calle de Prado, en el colegio de Mendive, en una esquina donde hoy hay simplemente una oficina, y estaba allí la escuela de Martí. Qué importante es el papel del símbolo y del objeto y de los lugares en la enseñanza de lo histórico. ¿Cómo nos aferramos nosotros, mis queridos, a ciertas cosas que para otras personas no significan nada? Quizás en algún momento de la vida, cuando ya no estemos nosotros, alguien vendrá y romperá nuestras cartas de amor, romperá los retratos de personas que ya no conocen, porque hay cosas que tienen un significado para nosotros, hay cosas que tienen un significado para la familia. No me toques eso que fue de tu padre, no se lleven eso que era de tu abuela. Eso lo necesitamos todos, el refrigerador, el televisor, hay que cuidar porque pertenece a la comunidad familiar. Bueno, pues entonces habría que decir lo que significa para Martí en esos años esa posibilidad, esa posibilidad, repito, de llegar a esta escuela, y la necesidad que tenemos hoy nosotros de valorar el valor de esos símbolos, como decía hace un instante. Me refería a ese edificio escolar que no significa casi nada para nadie en la calle Prado, el colegio de Mendive, como cuando llegamos a la celda de Martí, en el malecón de La Habana, allá en el parque frente a la explanada de la Punta, y encontramos las rejas abiertas y aquel lugar virtualmente abandonado, y entonces sentimos la importancia que tiene en la educación social de las generaciones que se conserven los lugares de la historia. Y eso no es un problema de la Comisión de Monumentos, ni es solamente un problema del poder popular ni del gobierno, sino es una necesidad de la sociedad. Es una necesidad que debe ser encarnada por la cultura en todas las personas. Entonces, nos encontramos ese Martí, estudiante en La Habana, lo vemos en la calle de Prado, corriendo de un lado a otro, llegando por vez primera al teatro, al gran teatro, que es el mismo que tenemos hoy, viendo por vez primera a los artistas, por las amistades que ya se ha creado en la zona, y presenciando quizás alguna obra de arte, y lo vemos también fomentando aquellos amigos que entre muchos compañeros de escuela, uno hace entre los compañeros de escuela. Y esos amigos fueron Fermín Valdés Domínguez, Eusebio Valdés Domínguez, entre otros compañeritos de clase y de generación, que fueron lo que podíamos llamar los íntimos de Martí. Esos que invitan a su casa, esos que nos acompañan en fiestas o que los acompañamos nosotros a ellos. Eso significó Mendive para Martí. Quiere decir, estamos viendo la influencia que tuvo el medio, Cuba y España, tan distintas y sin embargo tan próximas en el hogar de Martí. El hogar humilde de Martí, que fue decisivo para él en cuanto al aceleramiento de la progresión de su pensamiento humano. No quiere decir que esto sea determinante. A ese mismo tiempo nacían otros en una cuna mucho más privilegiada y serían hombres de grandes virtudes y de gran consagración y de grandes intereses. Es el caso de Carlos Manuel de Céspedes, por ejemplo, es el caso de Carlos Marx, es el caso de Fidel Castro. Por lo tanto, no nos llevemos equivocadamente por pensar
que lo que ayuda determina. Ayuda mucho haber pasado trabajo, ayuda mucho haber visto el mundo desde un ángulo en el cual tenemos que abrirnos paso prácticamente con una espada en la mano. Pero lo que determina es el desarrollo de esta. Y vamos a observar cómo hay muchas personas que tuvieron ese mismo origen y sin embargo han evolucionado hacia posiciones que podríamos decir fatales. Entonces, esto quiere decir que a Martí, el haber nacido en Paula, a las puertas de la muralla, escuchando a los mercaderes y el sufrimiento de los propios esclavos que en 1853 formaban en gran parte la población de La Habana, o de esos barrios pegados a la muralla de La Habana, ayudó en la aceleración de su pensamiento y de su sensibilidad social. El colegio fue también muy determinante, es decir, el medio familiar, el medio natural, el medio docente inicial y desde luego la situación política de Cuba. En el año 51, 2 años antes de que naciera Martí, La Habana había sido conmovida por la ejecución el 1 de septiembre de aquel año del general Narciso López, que había venido una vez más desde las costas sureñas de los Estados Unidos tratando de imponer una vía para la solución del problema cubano, una vía que pasaba por las coordenadas extraviadas de la nación probable de Cuba a los Estados Unidos. En segundo lugar, había nacido Martí en un año marcado por 2 sucesos que él no supo y que los otros afectados tampoco conocieron. Martí nació el 28 de enero y en febrero, en una pequeña parroquia de la Florida, en San Agustín, moría, anciano y no olvidado, Félix Varela. Es decir, en el momento que se apaga la vida de Varela, ya en La Habana ha nacido, en una cuna desconocida, el poderoso continuador de sus ideas. Y en España, ese mismo año 53, muere el más grande promotor de la cultura cubana en su tiempo, al que Martí llamó el cubano más útil, y me refiero a Domingo del Monte, que no era cubano. La cubanía que le define Martí es moral. Domingo del Monte había nacido en Venezuela, en Maracaibo. Sin embargo, ligado a Cuba, había sido uno de los más importantes promotores de la cultura. Su biblioteca, su casa personal, se vio siempre colmada de artistas, de intelectuales, de pensadores. Allí se da lectura a la novela Francisco de Anselmo Suárez y Romero. Si pudiéramos asomarnos ahora a la biblioteca o al Café de Del Monte, veríamos sentado allí al poderoso literato cubano Cirilo Villaverde, que había comenzado ya desde 1834 o 39 la publicación por entregas de la novela que llena un capítulo en la historia de Cuba y que todos nosotros debemos leer, primero porque es la expresión de la cultura cubana en esa época y de sus contradictorias fuentes y procesos. Me refiero a Cecilia Valdés. Por tanto, Del Monte y Varela se apagan en el 53. López había sido ejecutado en el 51 y se dice que en el momento en que aquel hombre fue llevado al cadalso pronunció unas palabras que se escucharon a pesar de que el redoble de los tambores parecía impedirlo: mi muerte no cambiará a los destinos de Cuba. Y eso era una gran verdad, pero el destino de Cuba no sería la anexión como una estrella más de la nación del norte. El destino de Cuba sería en un tiempo no distante la independencia, pero ese tiempo muy distante, no muy distante, sería muy largo para los cubanos, muy pesaroso para los cubanos, porque es el tiempo en que se forja también la identidad cubana. Y así transcurre la adolescencia, y así transcurre la formación humana. Si subimos por la calle de Obispo, donde ahora está el Ministerio de Educación, estaba la Escuela Superior, el Instituto de Segunda Enseñanza y la Universidad de La Habana. Todo eso desapareció antes del triunfo de la Revolución. No tuvieron piedad con aquellas piedras que suponían uno de los lugares más importantes para nuestra historia, y fue demolido para levantar un edificio moderno. Sin embargo, los que conocen esas huellas saben que allí estuvo el colegio y la universidad, fundada en 1728, y que por esas aulas, por unas y otras, pasaron las figuras más importantes de nuestra historia política y de la historia del pensamiento cubano. Todos sabemos, porque no puede ser mi propósito hoy hacer una biografía comentada de Martí, lo que significa la convulsión de la guerra que está ahí en Cuba en 1868.
lo que significó para él el haberse visto involucrado por voluntad propia en aquel suceso que lo lleva al aula del tribunal donde es juzgado por un delito llamado de infidencia. Se había probado y demostrado, y sobre todo después de su apasionado alegato, que él era el autor intelectual y material de la carta escrita al compañerito Carlos de Castro y de Castro, que había resultado, como le dice Martí en la carta, un apóstata. Había renunciado a su condición moral de cubano para integrar los batallones de voluntarios que significaban la reacción anticubana. Condenado al presidio a la edad de 16 años, habría que pensar en los que están aquí reunidos, que hagan rápidamente un análisis y que piensen que ya nosotros todos hemos vivido, el que más cerca esté de la edad, ha vivido 2 o 3 años más que esa edad, ese momento terrible en que Martí fue llevado siendo un niño frágil al presidio político. Qué vergüenza para la familia española, para el padre que había sido un soldado español con sede en La Habana, sargento, graduado del regimiento de artillería fijo de La Habana. Qué vergüenza con los comerciantes, con la gente del barrio. Qué culminación de esa vida contradictoria, de ese niño pobre que quiere dedicarse a la poesía y que no le trajo más que regaños y sanciones por parte del padre, que parecía ser duro y que no comprendía ni entendía los sentimientos de Martí. Qué importante es que el maestro, delicadamente, trate de comprender los sentimientos del alumno, que trate de acercarse a sus problemas, a ese misterio que se llama la vocación y que es tan importante en la vida del hombre. Cuando nosotros frustramos una vocación, cuando no encauzamos una vocación, cuando no contribuimos a ella, es como si pusiéramos una camisa de fuerza a un gran espíritu que nace. Pues exactamente igual le ocurre a Martí. Y la cárcel fue lo inimaginable. Hay que ir allí a 25 y Espada y ver las ruinas que quedan todavía de aquel lugar de trabajo forzado donde se cortaba piedra y se hacía cal de sol a sol para las obras de construcción de La Habana. El padre era casualmente amigo del dueño, José María Sardá y Gironella, y esto permitió que quizás don Mariano Martí pudiese, y también la madre, llegar en algún momento para llevarle algún apoyo. El padre llegó por primera vez a verlo allí, a ver al penado 113, nadie tenía nombre, y se lo encuentra con los grillos perpetuos. Es decir, cuando uno entraba condenado a cárcel con trabajo forzado y grillos, se le colocaba en la cintura una faja metálica con un eslabón que quedaba cerrado, de aquí bajaba una cadena, llegaba hasta el tobillo y ahí se cerraba el grillo. ¿Cómo fue esto? ¿Y de qué magnitud debieron ser los sufrimientos para que las personas pudiesen caminar sin poder correr? Que todos los días, desde la cárcel, que está, como ustedes conocen, ahí en Prado y Cárcel, están las ruinas, hasta Espada 25, debía irse no por el cómodo malecón de ahora, donde vivimos y gozamos y fiestamos y tomamos el sol, sino por la dura piedra, por un sendero abierto en la roca, paralelo a la calle San Lázaro, se llegaba a las canteras. Y allí estaban los presos. Cuando Martí llega a Santo Domingo, en el año 92, va a buscar a Montesino, aquel compañero que había estado con él en la cárcel, y que se entera que está en República Dominicana. El encuentro entre Martí y su viejo compañero de presidio es indescriptible. Él no olvidará nunca aquel niño, Lino, ni olvidará nunca aquel viejo Castillo, a quien ve de fallecer a golpes en la cantera, ni olvidará nunca tampoco la llegada del padre, cuando el padre llega y le levanta la ropa, lo ve escuálido y ve la herida que se ha hecho en la ingle, y ve lo que está pasando en el pie llagado y ulcerado. El padre se abraza a los pies de Martí y llora. Y esa escena, que es una escena muy conmovedora, es como la ruptura de una incomprensión muy grande. Es la ruptura de una incomprensión muy grande entre la vocación del uno y el espíritu autoritario y distante de la inquietud martiana del padre don Mariano. Esa herida y esa cadena significó mucho en la vida de Martí, porque cuando muere en Dos Ríos y el médico español revisa el cuerpo del difunto, en el acta que se levanta se dice que había una huella en el pie
como del que ha llevado Grillo mucho tiempo, y el médico no lo sabía, y habían pasado mucho más de 25 años, o más de 20 años. Por tanto, el Grillo dejó una huella física y moral, y es indispensable que leamos el presidio político en Cuba para ver cómo Martí en España denuncia la infamia moral y material del presidio. Y también es muy importante que comprendamos los sufrimientos materiales que padeció Martí, porque de esa cadena y hasta el pie, de esa pieza de metal y de ese grillo en el pie, pendía una cadena, y esa cadena hizo un rozamiento en el cuerpo de Martí que le mantuvo enfermo toda la vida. Es decir, periódicamente eran fiebres, periódicamente eran delirios, fue sometido a varias pequeñas intervenciones quirúrgicas para poder vivir, y siempre se queja con amargura hasta el final de su vida, donde cuando llega a Cuba se siente por vez primera como si hubiese recuperado la salud perdida, sufriendo las heridas del grillo. Y cuando la madre de Martí va a verlo a los Estados Unidos, le lleva una prenda que fue lo más apreciado por Martí. Ella le ha mandado a hacer un anillo de hierro, y ese anillo de hierro fue realizado por un joyero tomando un poco del metal del grillo de Martí. Grillo que Martí conservó siempre, porque era personal, lo tuvo siempre en Estados Unidos y se encuentra hoy en la casa natal en la calle de Paula. Por tanto, la prisión política, el sufrimiento material y espiritual de Martí forman también su conciencia y su actitud ante la vida. Sin embargo, a pesar del llamamiento doloroso del presidio político, de ese dolor que se expresa en este documento, Martí no perdió su alegría. Martí era un hombre simpático. En Cuba jamás prospera nadie en política que no lo sea. Por tanto, la simpatía, la capacidad de dar la mano, la capacidad de sonreír, la capacidad de ser uno más, fue en Martí una característica natural. Era como un manantial de frescura que nacía de su identidad. Y desde luego, para él fue muy importante, después del presidio, España. Porque esa España que conoció ahora en la segunda vuelta no es la España de la niñez inocente, es la España de su adolescencia. Y España, Madrid, la gran ciudad populosa, muchas veces he recorrido los lugares donde vivió Martí silenciosamente, he llegado hasta la casa de Tetuán número 40, hasta la casita de la calle del Barquillo, hasta el teatro a donde iba, al café donde tomaba un refresco, una copa de vino. He subido hasta Aragón, el lugar donde se formó el pensamiento universitario, la casa donde amó a la bella Blanquita de Montalvo, que parece haber sido el primer amor personal y humano de Martí, después del amor familiar. Y esto es muy importante, porque nos encontramos un Martí hombre, nos encontramos un Martí humano como nosotros, joven como ustedes, capaz de sentir amor y pasión, capaz de escribir los bellísimos poemas que están contenidos en el poemario de amor y que se conocen con el nombre de Cartas de España, y en la cual él escribe o expresa sus sentimientos al recibir las cartas de aquella Blanquita de Montalvo que conoce precisamente en la casa donde vive, en la calle de la Encarnación, en la ciudad de Zaragoza. Y Martí sale de España convertido en licenciado en Derecho. Martí sale de España con una gran cultura humanística y se da cuenta que en ese rompimiento necesario que vendría, tendría que romperse con la política española, tendría que romperse con la sujeción colonial, pero que debía quedar intacta la ligación cultural, el vínculo espiritual que unía a la nación cubana, hija legítima de la hispanidad americana, con el genio matriz de España. Es más, yo diría que no se puede entender la poesía ni la literatura de Martí si no hemos comprendido antes sus antecedentes. ¿Y cuáles son esos antecedentes? Pues los vamos a encontrar en Cervantes, en Góngora, en Quevedo, los vamos a encontrar en Santa Teresa, en Juan de la Cruz. Ahí vamos a hallar los antecedentes del pensamiento literario, de la forma de expresión tan rica, pero absolutamente nueva y desconocida. Era como un manantial la voz, la capacidad de transmitir una idea y la lucidez espiritual de Martí. Un conversador extraordinario, un poeta de gran originalidad. Cuando recibe en España la noticia de la muerte
de los estudiantes del 27 de noviembre del 71, entre los cuales al parecer había un amigo muy cercano de Martí. Él escribe un maravilloso poema que Sara González ha musicalizado y que nosotros no podemos dejar de leer. Cadáveres amados los que un día en sueños fuisteis de la patria mía. Ese poema que comienza con ese canto es realmente una verdadera maravilla y revela el delirio, la tristeza, el dolor de Martí en España cuando sabe el destino de sus compañeros que ahora están muertos. Sin embargo, el mensaje que viene para nosotros de Martí no es solamente el mensaje de la tristeza, es también el mensaje de la alegría. Y cuando yo intencionalmente he hablado de los versos, es porque considero que para los jóvenes, para los más jóvenes y para los maestros, no habría forma más fácil para comenzar a adentrarse en el pensamiento de Martí que buscar estos poemas que parecen estar escritos para irnos llevando de la mano a lo más puro de su alma. Los versos sencillos, los poemas contenidos en el libro de versos que publicaría años después y desde luego en el Ismaelillo, el libro que dedicará a su hijo, José, a quien él llamará con el nombre bíblico de Ismael. Por tanto, por el camino de los versos podemos entrar al conocimiento. Ese Martí que regresa de España y va a Centroamérica y a México es ya el Martí de la adolescencia. Y lo vemos nosotros en el primer país americano, quiere decir en México. Y es muy importante, mis queridos, la importancia que México y Santo Domingo han tenido para la historia de Cuba. No olvidemos que Heredia, cuyos padres eran dominicanos, el más grande poeta cubano y uno de los más grandes poetas de su tiempo, murió en México, en Toluca, en una pequeña ciudad que está al pie del Nevado, un gran volcán. Allí muere Heredia, el gran poeta. Y Martí era un enamorado de la poesía herediana, fundamentalmente de ese gran poema de Heredia, que es el poema Al Niágara, el canto de Heredia a la fuerza de la naturaleza, o sus poemas a la palma y a la estrella de Cuba. Martí va a México, y México fue muy importante para él, porque México había alcanzado una victoria tremenda contra la ocupación extranjera, contra la presencia allí de Maximiliano de Austria, que había impuesto a México una monarquía indeseable. Martí llega a México y se encuentra con la fuerza del país, que está como un volcán saliendo del fondo de la tierra. Y al mismo tiempo llega a México y contempla por vez primera lo que él no había visto y solamente conocía por libros. Quiere decir, la América indígena. Va a vivir a una calle que está exactamente frente al recién inaugurado Museo de las Antigüedades Indígenas. Y Martí prácticamente cotidianamente va a ese museo, contempla los restos de las pirámides, visita sitios arqueológicos, conoce maestros, escribe en los periódicos, pone en escena su primera obra de teatro, Amor con amor se paga, y conoce a la más bella y fascinante de todas las mujeres que vivían en ese momento en la Ciudad de México y que era considerada la musa de la poesía mexicana. Se llamaba Rosario de la Peña. Y para esa Rosario de la Peña escribe los famosos poemas que están en los versos sencillos. Rosario, en ti pensaba y en tus cabellos, que el mundo de la sombra envidiaría, y puse un punto de mi vida en ellos y quise yo soñar que tú eras mía. Y besabas tu bien, yo hago memoria de aquel beso apretado de aquel día. Fue largo, nos dormimos y cuando nos volvimos duraba todavía. Entonces, si nosotros somos capaces de ir con él por la mañana al periódico donde escribe, si somos capaces de recorrer el Zócalo y la vieja Ciudad de México, si somos capaces de estar con él, con los poetas y pintores y artistas y políticos mexicanos con que se reúnen, si somos capaces de acompañarlo en México a un congreso obrero, si somos capaces de estar con él en el teatro principal para ver la puesta en escena de Amor con amor se paga, donde la compañía del catalán Guasperi le honra ofreciéndole a él una corona de laurel en la ocasión de su llegada al teatro, si somos capaces de vivir el sobresalto que supone que le digan que ahí, en el lugar donde habita, vive también una muchacha cubana que está recién llegada y que va a resultar ser el amor de su vida, la mujer con que se casará en México, en la Catedral de México, en el Sagrario de México, pocos años después,
muy pocos años después, entonces nos vamos acercando a un Martí humano menos distante, más próximo, y será más fácil acercarse a su pensamiento. Y precisamente ahora, frente a la casa de esa bella, que se llamaba Carmen Zayas Bazán, nacida en Camagüey, Cuba, vamos a recordar los poemas que Martí escribió para ella. Es tan bella mi Carmen, es tan bella, le escribe, es casi una exultación, o en otro momento le dirá, el infeliz que la manera ignore, de alzarse bien caminar con brío, que de una virgen celeste se enamore, y arde en su pecho el esplendor del mío. Por tanto, nos encontramos con ese Martí fascinante, atractivo, joven, recuperado de las heridas de la guerra y del exilio, y que al mismo tiempo tiene su corazón puesto en Cuba, donde se combate y se lucha por la independencia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no vino entonces Martí a la lucha de Cuba? Habría que decir que entre los misterios de la vida humana, que algunos llaman el destino, y de esto hay muchas apreciaciones populares, y hay desde el que dice que todo lo que pasa conviene, hasta que todo está escrito, hasta que las leyes de la vida son irrevocables, todo puede ser dicho. Pero lo cierto es que la sociedad y la historia están regidas por ciertas leyes, y que solamente el azar es lo que no está determinado por ellas. Habría que decir que leyes del azar y situaciones azarosas hacen que Martí no venga a la guerra de Cuba en el 68. Pero nosotros, desde el punto de vista de la proyección de los hechos históricos, pensamos que convino a Cuba, porque en el momento en que cae en los campos de batalla una parte de la juventud cubana y triunfa y cae también el esfuerzo de los cubanos, y que por esto se ha perdido lo que la guerra de Cuba, y de eso hablaremos brevemente después, significó para nuestro pueblo, lo cierto es que para Martí el exilio, los necesarios estudios, el recorrer el mundo, fue como una indispensable preparación para un destino superior, para el cumplimiento de un mandato superior de la historia, que era el de convertirse en el factor analítico, en el factor de unidad, en el factor incansable de agrupamiento de los cubanos para una causa mayor y mucho más importante, realizar el sueño y el sacrificio de muchas generaciones. De México, como saben, va Martí a Guatemala, y allí enseña como maestro. La capacidad de Martí en el aula fue indescriptible. Los alumnos le llamaron, desde luego, por debajo de que él lo supiera, aunque debió saberlo, el doctor Torrente, porque era el torrente del conocimiento, el metal de la voz, el sentido atractivo que se desprendía de la personalidad tremenda de Martí. Y lógicamente esa estancia como maestro de enseñanza para la juventud en Guatemala, que se convirtió en Guatemala, que era una pequeña ciudad capital, se convirtió rápidamente en el centro de la vida intelectual. Muy pronto se le pegan a Martí otros cubanos que están allí. Por ejemplo, el gran poeta cubano José Joaquín Palma, bayamés, que más tarde fue ministro de Educación y autor del himno nacional de Guatemala, uno de los más grandes internacionalistas cubanos, el amigo de Céspedes, uno de los iniciadores de la Revolución del 68, y también el poeta José María Izaguirre. Son estos dos poetas los que lo acompañan el día en que sepultada en el cementerio de Guatemala la preciosa hija del general García Granados, expresidente de la República de Guatemala, y que había concebido un amor inocente hacia Martí. Cuando Martí vuelve casado de México, ella muere como consecuencia de una enfermedad que padecía. Una enfermedad que en esa época, donde no habían los medicamentos adecuados, donde no se conocía la penicilina, etc., era una enfermedad habitual, que era que la lesión pulmonar inicial se pasaba por el estado depresivo que produce, según me han explicado algunos médicos, la tuberculosis incipiente en su desarrollo, lo que se llamaba en la época la pasión de ánimo, la inanición, el insomnio, el apartarse de la vida, el quererse apartar de la vida social, y de ese estado de pasión de ánimo y de inanición murió y languideció la bella María García Granados. Iba llevándola en andas obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverle a ver, subió a verle al mirador. Él volvió con su mujer y ella se murió de amor. Esta es la jerarquía que le da Martí en los versos al suceso de Guatemala, que pasa a convertirse en parte de la leyenda poética de ese continente. Cuando Martí vuelve a Cuba con su niño pequeño, después de la paz del Sanjón, el que vuelve es ya el Martí político, con el conocimiento de España
con el conocimiento breve de Francia, donde fue llevado de la mano de su amigo el poeta Augusto Bacquery a conocer a Víctor Hugo, una de las más grandes figuras de la literatura universal, que lo recibe en su casa de la Plaza de los Boscos en París, y finalmente es el Martí que ve todavía los impactos en las calles de París de la Comuna, ve el cementerio, llega a la tumba de Abelardo y de Loíza, se extasía contemplando los recuerdos del París de la historia, de la Revolución de 1789, es el Martí de España y de México, es el Martí de Guatemala, y ahora es el Martí de Cuba, en el 78-79. Ese Martí elocuente que brinda en el homenaje que se le ofrece a Márquez de Sterling en la acera del Louvre, que era el corazón caliente de la juventud cubana pudiente de esa época, es el Martí que habla en el cementerio de Guanabacoa ante la tumba del artista amigo y hace un discurso extraordinario. Es el Martí que conoce a un joven negro, hijo de esclavos, que sin embargo lograron, no se sabe con qué artificio, que fuese a Europa a estudiar para convertirse en un maestro constructor de carruajes, de calesas, y que volvió convertido en un abogado, volvió hablando perfectamente el francés, siendo además un intelectual de primera línea y un periodista extraordinario, que se llamó Juan Gualberto Gómez. Y por tanto, en esa Habana, donde Martí, sin el título acreditado, no podía ejercer su condición de abogado, va a trabajar al bufete del gran abogado Nicolás Ascáraz. Allí conoce a Juan Gualberto Gómez, que estaba como pasante o secretario en ese tribunal. Conoce también al doctor Biondi, otro abogado eminente. Conoce a Torroella, conoce a los grandes músicos cubanos de esa época. Oye hablar de José White, conoce la obra grande de ese violinista negro que recorría el mundo y que era considerado el Paganini negro del mundo en ese momento, y que se llamaba Claudio Brindis de Sala, un negro cubano, convertido en el más grande intérprete de violín viviente, que había estudiado en Europa y que había sido llevado a la corte del emperador de Alemania, donde se había convertido en el barón de Brindis y el señor de Sala, y que había se casado con una baronesa alemana y había terminado sus días más tarde pobre y olvidado en una calle de Buenos Aires. Pero ese es el ambiente intelectual y humano que encuentra Martí en La Habana, y es allí donde se le invita a que hable en el Liceo Artístico y Literario de Regla. El liceo era muy importante, y a que hable también en el no menos importante y celebrado Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa. Y el día que le toca hablar a Martí, con la presencia allí de todos los intelectuales, pedagogos, personalidades, estaba sentado en primera fila el capitán general de la isla de Cuba. Cuando termina Martí, dice: yo no puedo dar crédito a que en presencia mía, con lo que significo yo en este país, se hayan dicho cosas como esta. Y entonces vienen los amigos y le dicen: es un loco, perdón, está muy, quizás alguien dijo, está muy apasionado, el exilio, los sufrimientos. Le contaron brevemente, seguramente, la biografía de Martí, o alguien se la diría al capitán general Ramón Blanco y Arenas, y respondió: sí, es verdad, Martí es un loco, pero un loco peligroso. E inmediatamente va a dar la orden de deportación, y Juan Gualberto Gómez cuenta cómo llega a su casa el carro de la policía y se llevan a Martí. Cuando él llega al apartamento, a la casita, y se encuentra ahí a la mujer desesperada, a Carmen desesperada con el niño, que era pequeño entonces dice: fue la última vez que vi a Martí. Y es verdad, fue la última vez que lo vio. A partir de ese momento comenzará para ese Martí, conspirador en La Habana, que tanto contribuyó con su acción a la guerra chiquita, va a comenzar una historia muy larga de peregrinación. Primero a España, después el tránsito obligado por Europa hasta Norteamérica, y en Norteamérica finalmente estos largos años que forman lo que diría yo el tercer laboratorio que debemos tener en cuenta para comprender e interpretar el pensamiento marciano. Primero, su cubanidad, su cubanía, sus raíces, su familia, su pueblo. Después, España, el país del cual habría que sacar a viva fuerza a Cuba como un Sarmiento vivo y no muerto, como un país nuevo. Después, América, Guatemala, México, después vendrá Venezuela, Costa Rica, Santo Domingo, y por último, los Estados Unidos. Martí fue el cubano que conoció más profundamente la política norteamericana, la cultura norteamericana y la nación norteamericana. ¿Cómo sería para los cubanos de ese momento que llegan a los Estados Unidos en medio de la ebullición extraordinaria de la gran sociedad emergente en los Estados Unidos de Norteamérica?
¿Cómo sería para la gente llegada de ese segundo exilio, del primer exilio de la guerra de los 10 años y del exilio provocado por el fracaso de la guerra chiquita, de esa conspiración que no llega a concluir más que en pequeñas acciones militares y concluye con la prisión y el destierro de otros incontables cubanos? ¿Cómo debió ser esa llegada a Norteamérica, a la ciudad que era llamada ya la Babel de Hierro, donde se levantaban ya los grandes rascacielos, donde era colocada la Estatua de la Libertad, donde inmigrantes de todas partes del mundo, de Irlanda, de Suecia, de Alemania, de Cuba, llegaban ocupando distintos espacios para trabajar y vivir en medio de la crudeza del enfrentamiento de una sociedad que Martí define en todos sus rasgos de grandeza y de barbarie? Martí va a ser el poderoso testigo, por ejemplo, de la manifestación de los trabajadores del 1 de mayo. Martí va a escribir sobre ese suceso que da inicio a la conmemoración de la universal de la clase obrera. Martí asiste a las conferencias de Oscar Wilde, Martí ve a Sarah Bernhardt, Martí verá y recordará muchísimo la presencia de todas aquellas grandes figuras que pasan en esa época por Nueva York. Pero Martí fundamentalmente allí tendrá que vivir. Y ahí vemos a ese Martí incansable trabajador, aprendiendo a la perfección el idioma inglés. Martí habló el francés, habló el español como pocas personas lo han hablado, habló el francés, habló y tradujo el idioma inglés, conoció rudimentos del alemán y por su profesión personal como abogado, era doctor en Derecho Canónico, licenciado en Derecho Canónico, tenía que conocer también el latín y rudimentos de griego. Por tanto, nos encontramos con un políglota, con un hombre de grandes conocimientos, pero fundamentalmente será en el inglés donde Martí va a descollar extraordinariamente, porque va a escribir para la prensa norteamericana, va a escribir para la prensa continental, porque tiene que vivir de eso, tendrá que hacer traducciones. El libro de lógica de Stanley Jevons, por ejemplo, será traducido por él. Numerosos artículos que le piden que traduzca, tendrá que ganarse el pan, y solamente con ese ganarse el pan logrará primero traer a la esposa y al niño, ya en plena crisis matrimonial, en plena crisis de adaptación a aquella vida. No todos los hombres ni todas las mujeres, para ser justos, pueden tener la fortuna de comprender a un destino superior como aquel de Martí. En Cuba hemos tenido la fortuna de que no se puede estudiar a los grandes hombres sin estudiar no a las grandes mujeres complementarias, sino a las grandes mujeres compañeras que han estado junto a ellos. No se puede interpretar a Agramonte sin esa musa épica y sin ese paradigma de la epicidad agramontina que es Amalia Simón, una mujer de gran cultura, que había estudiado música, que había recorrido el mundo. Ni se puede entender a Máximo Gómez si no entendemos el papel paciente, organizador, el papel dinámico que juega en su vida aquella muchacha singular de Jiguaní que fue Manana. Ni podemos comprender a Antonio Maceo sin María Maceo, como se llamaba ella, sin María Cabrales. Ni podemos entender a esa familia sin esa gran mujer, poseedora de un espíritu extraordinariamente fuerte y un espíritu grandemente lúcido, a quien Martí va a conocer a Jamaica. Va a Jamaica nada más que para verla y conocerla, y para escribir en Patria que había ido allí como un peregrino a conocer a Mariana Grajales. Y por eso en Patria él dice que la anciana que estaba allá ciega le acaricia la cabeza a Martí. Y él sabía lo que significaba eso, porque sabía que esa noticia llevada a Costa Rica, donde estaba Antonio, donde estaba José, significaba la aprobación de la madre, que era el símbolo de la familia Maceo, aquella precisamente que en la finca Las Delicias, la mansión familiar, había puesto de rodillas a toda la familia Maceo, padre incluido, y los había hecho jurar ante un crucifijo que lucharían hasta la muerte por la independencia de Cuba. Pero esa mujer tremenda que acompañó a Antonio en todos los avatares de la guerra y que vio morir o partir al exilio a casi todos sus hijos, es la mujer a quien irá a ver Martí después a Jamaica. Por tanto, vemos a Martí en Estados Unidos trayendo a Carmen y al niño, y después trayendo uno por uno a la madre y al padre. Y todos sabemos cómo Martí tuvo como adorno de su personalidad un profundo amor filial, porque nadie puede querer a la patria si no quiere a la madre, ni nadie puede querer a la familia, a la patria, si no quiere a su familia y se ocupa de ella. Ni nadie puede ser un mal amigo y un mal compañero y pretender ser un gran patriota. Por tanto, todas las virtudes políticas y todas las militancias políticas y espirituales se fundan en una cosa que se llama la condición humana. Y Martí tenía una elevada condición humana. Y por eso en el último día de su vida, en el mismo día en que firma el Manifiesto de Montecristi, que es el documento político de mayor envergadura
y es la señal de que va a comenzar la revolución definitiva, o la etapa de la revolución, Martí escribe también, tiene el momento para escribir. Madre mía, hoy 25 de marzo y en vísperas de un largo viaje, estoy pensando en usted. Usted se duele en la cuerda de su amor por el sacrificio de mi vida. Y dígame, ¿por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio? Por tanto, nos encontramos a Martí, hijo. Nos encontramos a Martí, al padre desgarrado, que no puede tener consigo al hijo que quiere, porque se va, se lo llevan. Cuando esa incomprensión se hace crítica, y entonces se sentará y escribirá y dará a la imprenta la maravillosa dedicatoria que pone en su libro de versos. Hijo mío, espantado del mundo me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Es el Martí que cuando muere su padre, aquel hombre que ahora pasea con la niña, pasea con él en los Estados Unidos, en las calles de Nueva York, y lleva con él a aquella niña preciosa por la cual Martí sintió tan grandísimo afecto, a María Mantilla, a la cual dedica su poema Los zapaticos de rosa. A esa niña, a quien el padre acompaña por las calles de Nueva York, ese padre es el que cuando muere en Cuba, Martí escribirá a su amigo Fermín, a quien él consideraba su hermano del alma. Fermín, mi padre ha muerto y con él parte de mi vida. Y hace el elogio de la grandeza moral de su padre por debajo de la corteza dura de la aparente incomprensión de Mariano en los días iniciales de su vida. Y por último, ese Martí, amante del mundo, que amó a la mujer y que sentía el amor natural, la inclinación apasionada por la mujer, que es característica del hombre cubano, resultará que es capaz de la renunciación absoluta, es capaz de subrogar todo ese legítimo afecto natural, y en plena juventud, a los 30 y tantos años, ya inmerso por completo en su vida política, será el hombre a quien conocieron los emigrados y los cubanos en los Estados Unidos. Ese Martí que, según Enrique Collazo, subía y bajaba escaleras como quien no tenía pulmones, dice. Ese Martí incansable, que llevaba una vida frugal, en aquel despacho organizado, donde tenía su redacción, el periódico Patria, que fue una de sus creaciones más bellas, vivía, sin embargo, entre papeles y entre obligaciones. Ese hombre simpático al que todo el mundo quería tener en su mesa, ese orador tremendo, que en la costumbre de la época, cuando se hacía un acto político, hablaban muchas personas, y vemos muchos esos programas en los cuales aparece entre los oradores José Martí. Y sin embargo vamos viendo cómo esa posición va cambiando y se va convirtiendo muy en breve en la posición dominante, y ya todos los años, para conmemorar fechas tales como el 27 de noviembre, de eterna recordación para Cuba, o el 10 de octubre, será invitado como orador tremendo Martí. Y ahí vendrán sus grandes discursos, el discurso del 10 de octubre, el de los Pinos Nuevos, discursos que no podemos dejar de oír y de escuchar, en los cuales Martí improvisa, sobre la base de algunas notas escritas, cubanas, para Cuba que sufre la primera palabra, gente aterrorizada, escuchando a aquel orador que además tenía una capacidad de comunicación enorme, extraordinaria, en una época en que no había micrófonos, en los cuales no existía la amplificación, y sin embargo cientos de personas se reúnen para escucharlo en Masonic Temple, en Hartman Hall, en teatros, en plazas públicas, en el andén de un ferrocarril, donde le esperan. Y ese hombre va movilizando, va uniendo, y a pesar de las discrepancias, de los enfrentamientos que quedaron, aún entre los más grandes líderes de la revolución, después del revés del 68, y aún después de reveses posteriores, porque todo no puede ser contado hoy aquí, Martí produce una obra de unidad, una obra de reparación. Martí fue calumniado por todos los chismosos, por todos los pequeños, por todos los comentadores, por todos los que no son incapaces en una reunión de expresar su opinión y después la dan por los rincones, por los que no tienen el valor de mirar los ojos para decir sí, me equivoqué, o yo te digo a ti que lo que dices es mentira, y sin embargo lo dicen después en una esquina y producen un fenómeno de desunión, de disolución, de antagonismo entre los compañeros. Todo eso lo padeció Martí. De él se dijo por parte de sus adversarios horrores. Sin embargo, él, echando sobre su espalda todo eso, con una gran generosidad, con una gran capacidad y con una gran sistemación, logra la unidad indispensable que precede a su obra mayor, la creación de un partido político para dirigir la lucha armada y revolucionaria. Y ese partido tenía que tener un órgano de expresión, y ese órgano de expresión fue Patria. Y tuvo además José Martí que dedicarse a escribir
hasta perder aquella letra redondilla y perfecta, que era la envidia de sus compañeros y el orgullo de sus padres, para convertirse en esos rasgos largos donde hay que interpretar muchas veces qué quiere decir y que muestran la temperatura y la escasez de tiempo, porque parecía que no había tiempo, y él tenía razón. A los 40 años, a los 41 años, a los 39 años, ya no tenía tiempo. No tenía tiempo y sabía que lo que se desencadenaría en Cuba ahora requeriría de él no solamente su presencia, cosa que consideró siempre, sino en última instancia el supremo sacrificio de su propia vida. Y por tanto afirmaba categóricamente, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. O cuando más cerca ya del sacrificio supremo, escribirá: siento dentro de mí un cántico que no puede ser otro que el de la muerte. Pero también tenía una convicción profunda: mi verso crecerá bajo la hierba y yo también creceré. Y por tanto, ese Martí que va a buscar a Gómez a Santo Domingo en días como hoy, que estaría todavía ya recorriendo Dajabón, Montecristi, Santiago de los Caballeros, saludando cubanos, visitando familias, besando niños, acariciando ancianas, hablando en actos públicos. Ese Martí que irá a Costa Rica a buscar al general Antonio, ese Martí incansable y paciente, será el autor de la unidad nacional, la perla más preciosa de nuestro pueblo. Será el autor de un compendio de pensamiento social, político, antiimperialista, porque él vio con toda nitidez el fenómeno de la presencia norteamericana en el Caribe, su influencia funesta sobre Cuba, la capacidad de egoísmo impar del Estado norteamericano que había contemplado, impávido, el desangramiento de Cuba en la guerra de los 10 años, sin levantar un dedo para impedirlo, como ahora ocurre en otras partes del mundo, donde parece que la guerra se convierte en un teatro. Y los historiadores saben que por un solo disparo, por el disparo de una sola pistola, precisamente en Sarajevo, estalló la Primera Guerra Mundial, porque se dijo que la muerte del príncipe, del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, había sido la provocación que lanzó a las potencias entonces a la guerra. Y ahora vemos la destrucción, la muerte, el genocidio, y vemos todo esto como un teatro de diversiones. Pues bien, exactamente igual había ocurrido con la guerra de Cuba, donde habían muerto más de 200.000 personas en los campos de batalla. España confesó que habían muerto más de 90.000 soldados españoles, 90 batallones. Esto se dice y da miedo, nada más que de pensar. Más que en todas las guerras continentales, más que en la guerra de independencia de los Estados Unidos contra Gran Bretaña, se combatió más en Cuba y se derramó más sangre que en todos los países del continente en esa etapa. En esa etapa. Y es ese Martí, el de la poderosa convocatoria, el que además tiene como elemento original en su prédica que esa guerra que ha de iniciarse y que esa batalla política por la que luchamos no es una guerra enconada de venganza, no es un acto punible de hostilidad contra lo español, sino que es una guerra de creación, una guerra amorosa, necesaria en cuanto es inevitable, y convoca a ella, organiza una guerra rápida para que no causase una mortandad inmensa, una guerra generosa que fuese capaz de sumar y de perdonar sin olvido, una guerra reparadora para fundar una nación nueva con un proyecto político preciso que tenía como enunciado principal en un país de esclavos, donde la esclavitud todavía era una cosa latente, donde los daños del racismo y la discriminación estaban tan latentes todavía. Martí se proponía una república con todos y para el bien de todos, una república en que el primer artículo de su texto constitucional sería la consagración de los cubanos por los derechos plenos y por la libertad plena y por la dignidad plena del hombre. Y por tanto, ese es el hombre al que nos acercamos ahora. Y ese es, compañeras y compañeros, el hombre que vemos ahora a bordo de una nave frágil, recorriendo el estrecho, después de haber salvado el obstáculo de la gran isla de Inagua, después de haber convencido con su palabra al capitán de oscuras intenciones que les roba el dinero a que lo devuelva, después de haber convencido al capitán alemán del buque frutero Nostran que los traiga. Es el mismo que vemos en la noche oscura frente a las costas de Baracoa, cuando se levanta entre ellos a la luz de la luna el último obstáculo que parece que pone la naturaleza a su empresa. Ese es el hombre que viene en ese barquichuelo, llevando junto a él a hombre más autorizado, a la figura sin la cual mientras viviera nadie vendría a combatir a Cuba, al general Máximo Gómez. Es el que ha logrado convencer a Maceo en Costa Rica. Es el hombre que ha sobrevivido a la persecución de la inteligencia española, al crimen, al veneno, a la adulación, a la traición.
es al mismo tiempo el hombre constante, el jefe con alternativa, el dirigente político que ha sido capaz de sobrevivir al fracaso de toda su organización política, porque con Fernandina y el detenimiento de sus barcos y la prisión de sus compañeros, se ha muerto un proyecto y se ha frustrado además aquello que reunieron y compraron centavo a centavo los trabajadores del exilio, la gente buena y modesta de Cuba. Y sin embargo, con esta voluntad y esta alternativa, escribirá a su amigo, comprometido en Cuba, que es el joven que conocimos en el bufete de Biondio de Azcárate, a Juan Alberto Gómez, para que encabece en el occidente de Cuba el levantamiento del 24 de febrero. Cuando menos lo espera nadie, cuando la situación todavía informa el cable y la prensa hace noticia en La Habana de haberse descubierto todo lo que se ha descubierto en Fernandina, y el gobierno se solaza en que ha destruido el proyecto, la noticia divulgada se convierte en propaganda favorable, se convierte en admiración de los que leen que no era bola lo que de tanto tiempo se comentaba, sino que real y verdaderamente habían trabajado, habían reunido recursos en armamento, habían hombres comprometidos y expediciones contratadas. Y ahora, cuando el 24 de febrero en Ibarra, en Matanzas, un grupo de valientes en Baire y en la zona de Yara y cerca de Santiago de Cuba, cuando el anciano y enfermo general Guillermo Moncada ha salido llevando a la juventud santiaguera nuevamente al campo de batalla, y cuando toda Cuba ve la aplicación de las leyes de orden público y las leyes de excepción y comienza la movilización militar española, y Martínez Campos, consultado en España, dice que hay que enviar inmediatamente a Cuba 25.000 soldados veteranos y que hay que impedir por todas las vías que lleguen a esta tierra Máximo Gómez y Antonio Maceo, en el momento que está diciendo prácticamente eso, la barca choca contra la arena frente a Playitas de Cajobado, y Gómez besa la tierra cubana que no veía hacía tantísimo tiempo, y Martí, el factor, el que ha propiciado, el hombre actuante que ha abierto ese camino, se va transformando en otro y va subiendo por las breñas y por la maleza, se detiene en las cuevas, contempla el panorama de Cuba que nunca había visto, ve los grandes ríos de Cuba, ve la naturaleza, ve la montaña, se detiene ante la gente, escucha historias, y Máximo Gómez se sorprende extraordinariamente de la capacidad de ese Martí, metido en estas cuestiones con hombres duros. Y ahí, en la plenitud de su vida, reconocen en él no solamente su carácter de dirigente político, sino también lo hacen mayor general del Ejército Libertador de Cuba. Y así, con todas esas atribuciones, y llevando al campo de batalla el precioso caballo blanco que le ha regalado el mayor general José Maceo, que era su admirador, y después de haber llegado Maceo también a las costas de Baracoa, el 11 de abril, en un lugar llamado Duaba, y después de haber contemplado por última vez la confluencia del Cauco y del Contramaestre, en medio del tiroteo que puebla el campo, cae Martí, y con él muere el que fue llamado con justicia, con título irrenunciable, el apóstol de la independencia de Cuba, por el cual clama Fidel en la historia más soberana y por el cual clamamos nosotros ahora para decirle, para concluir estas palabras: maestro, hoy más que nunca, apóstol, es indispensable tu palabra. Ven en nuestro auxilio, levanta nuestros corazones, apuntala nuestro espíritu, elévanos en nuestra resistencia, haznos mirar al porvenir como tú lo hiciste. Muchas gracias.